PowerPoint. Sí, profe. Pues, me alegra mucho. Les pido por favor que si se interrumpe me avisan. La idea de hoy es que lo que vamos a trabajar son los métodos de enseñanza-aprendizaje en extensión. ¿Se acuerdan que empezamos a hablar de los métodos? Que concretamente es ya de qué manera se trabaja en la extensión rural. Ya vimos toda la parte conceptual de quiénes son los sujetos, las distintas visiones de la extensión, los modelos de comunicación, cómo aprenden los productores. Acá ya vamos a la cuestión metodológica. Y básicamente, bueno, el objetivo de la clase de hoy es que ustedes conozcan los diferentes métodos de extensión y plantearles que obviamente los métodos, no hay en una institución solamente un método, en general los métodos se combinan. Se puede trabajar métodos individuales, grupales y también masales, ¿sí? Según en qué circunstancia y proceso nos encontremos de la extensión rural, podemos ir tomando cada uno de estos métodos o complementarnos en el mismo momento, ¿sí? Entonces, lo primero es plantearle que, o sea, una definición de qué es un método, ¿no? Básicamente, volvemos a decir que es una actividad de la enseñanza-aprendizaje planificada y volvemos a decir con el propósito de cambios de conducta para la gente rural, ¿sí? Entonces, la idea con los métodos es que proveamos de experiencias de aprendizaje. Esa es básicamente la concepción. Y dentro de los métodos de extensión, acá ustedes ven que podemos identificar a métodos individuales, grupales y métodos masales, ¿sí? Vamos a ir viendo uno por uno. Acá, dentro de los individuales, podemos encontrar la visita que realiza el técnico, la técnica o el equipo a la finca del productor, la visita de las productoras a la oficina o a la agencia, ¿sí? Y también hoy en día, y ustedes lo habrán visto el otro día también en la charla, está la comunicación personal por otras vías. Vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿sí? Una cuestión dentro de lo que es el tema de la visita a la finca, ¿sí? Acá vemos, bueno, algunas imágenes de lo que puede hacer la visita a la finca, a la comunidad o a lo que fuera, tiene como ventaja fundamentalmente es que se produce obviamente un diálogo directo con los productores, ¿sí? Hay una comunicación directa entre las personas. Por otro lado, es la oportunidad de lograr un mayor conocimiento, ¿sí? Porque se visita la casa o la productora, pero también se visita la finca, se analiza, se recorre el sistema productivo. Fíjense en la ventaja de lo que eso significa. Entonces, por un lado, dijimos, ¿se acuerdan? Entre los principios del tema de la observación, cuando decíamos qué actividad tiene que realizar el técnico cuando justamente está en interacción con los productores. Es clave el tema de la observación, ¿sí? Yo en la visita puedo observar los cultivos, los animales, todo lo que hace el sistema productivo a la explotación, como la quieran ustedes denominar, y es una información de primera mano, es directamente desde la observación que uno hace y de la interacción y el diálogo con el productor, con la productora, ¿sí? Entonces, por un lado, nos permite la visita individual, ¿sí? A la finca, nos permite integrar la información que nosotros tengamos, lograr una mayor confianza con los productores, con la productora, con el productor, con la familia. También tiene como ventaja el lograr mayor interés de las personas involucradas, un diálogo de mayor confianza sobre ciertas situaciones o ideas. Ahora, fíjense en cuál podrá ser la desventaja. Yo les hablé de las ventajas, ¿no? ¿Cuál podrían ser las desventajas de este método? Así, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál podría ser si yo dijera, bueno, todo lo que habló la profe, la verdad que es lo mejor, pero ¿por qué creen que no se utiliza siempre este método como único método?
Eso porque es un método individual, profe, entonces se tiene como una foto y no el panorama completo, capaz, ¿no? Una de las desventajas. Ajá, vos decís como una foto con no panorama completo de todos los productores del territorio. ¿A eso te Exactamente. referís? Sí. Ajá. ¿Qué otra desventaja puede haber? ¿Lo consideran una invasión, profe? No, porque si vos lo pautás con los productores, acordás la visita, la presencia, o sea, todo desde una situación de respeto, no es ir y meterse al campo. Primero vamos a ver que lo fundamental en la visita a la finca es pautar previamente con los productores, con las productoras, en qué horario se puede visitarlos, en qué horario pueden estar disponibles, cuáles van a ser los objetivos de esa visita, ¿sí? O sea, es desde una situación también de mucho respeto, pero ¿cuáles creen además que serían? Está bueno que lo digas porque nos alerta acerca del respeto con el cual hay que trabajar con los productores. Siempre puede solucionar problemas al instante ahí cuando va a hacer la visita. Claro, una cuestión es esto, que más bien uno va a ver cuestiones individuales y no colectivas, ¿no? ¿Se acuerdan que pero bueno, también ayuda el proceso de extensión, pero es la situación de un productor raro, de una productora, pero tiene todas estas otras bondades. Pero está muy bueno tu análisis, porque de repente también dijimos que si se basara solo en visitas individuales, ¿dónde está el aprendizaje colectivo entre todos? ¿Sí? El aprendizaje de a pares, toda la mirada colectiva sobre ciertas problemáticas a resolver, ¿sí? Que vimos cuáles son las ventajas de lo grupal, ¿no? Bueno, hay otra que es muy obvia y muy sencilla, el tema de los costos, ¿sí? El tema de los costos es muy importante, fíjense en territorios, en el Valle Lerma no es tanto, porque imagínense, en la Coprotop trabaja con visitas, con el trabajo individual, lo mismo a nivel de Masalín o de Allianz, o sea, a nivel de la producción tabacalera, claramente es el método que más se usa. También hacen demostraciones, ya vamos a ver métodos grupales, pero sobre todo la visita. Pero primero, el radio de acción de estas empresas es bastante acotado. El Valle del Lerma, digamos que las distancias no son grandes, hay buenos accesos, hay buenos caminos y además tienen una gran cantidad de vehículos. El problema mayor es cuando nos tocan territorios mucho más dispersos, con grandes distancias entre los productores, de accesibilidad, entonces hay un costo muy grande en personal y también en gastos de viaje. Imagínense lo que implica, por ejemplo, les doy un caso que capaz algunos de ustedes lo conocen, no sé si está la compañera que vive en Yavi. Para irse a trabajar a Nazareno, cuando nosotros íbamos, o a Santa Victoria, o a Rodeo Colorado en Iruya, tenemos hasta La Quiaca, en el caso de Santa Victoria y Nazareno, tenemos, imagínense, 5 horas de viaje, entre 4 y 5 horas de viaje. De ahí, o sea, hay que ir hasta o Victoria o Nazareno, subir hasta los 5.000 metros de altura, y son por lo menos 3 horas hasta la cabecera del departamento. Y de ahí a las comunidades, que muchas veces no se accede, gran parte de las comunidades no se accede por vía terrestre, se accede caminando, ¿sí? Y en algunas comunidades son 6, 7, 8 horas de caminata, ¿no? Entonces, digo esto para mostrarles casos de extremos. Si yo trabajo en Jacimaná, que es yendo para el Valle Calchaquí, o bueno, y así, si estoy en provincia de Buenos Aires, aunque tenga buenos caminos, son grandes distancias las que tengo que recorrer para... Entonces está un costo muy elevado. Por otro, que decías, que se llega, porque imagínense, si tuviéramos que visitar a todos los productores y el equipo es reducido, es imposible visitar a todos los productores ni siquiera en un mes. Bueno, y decíamos, en base a lo que trabajábamos, es que es un método poco apropiado para la promoción de aquellos que son los intereses colectivos, porque estamos hablando solamente de lo individual. Pero bueno,
justamente planteamos que lo individual también es necesario, que también forma parte de la estrategia y que importante también es trabajar a partir de las visitas con dos herramientas fundamentales, además de pautar los horarios, ver en qué horario se les puede visitar a los productores, qué día están disponibles, se trabaja con dos elementos fundamentales y sobre todo en una primera etapa. Imagínense que ustedes van a trabajar... Sí, ¿hay alguna pregunta? Franco, vos tenés abierto el micrófono. No, parece que se le abrió el... Franco Nuciarel, ahí está. Bueno, el tema es que este método fundamentalmente yo lo empleo cuando estoy iniciando un trabajo o quiero diagnosticar cómo están las fincas en general de los productores, o cuando me voy a presentar y comentar que va a haber un proyecto, o es la primera instancia de contacto, y además las dos herramientas que yo empleo en general cuando hago el tema del método individual es la encuesta y la entrevista. Yo no voy a ahondar sobre encuesta y entrevista porque ustedes en una de las primeras clases que era una etapa del diagnóstico y que tenía que ver con este método individual que era encuesta y entrevista. Así que eso no lo vamos a trabajar porque ya lo vieron con Ernesto. Donde obviamente yo lo que hago es formular una serie de preguntas y voy trabajando con los productores y voy intercambiando, ¿sí? Incluso en la visita individual yo también voy dialogando sobre las ventajas y los inconvenientes, sobre posibles soluciones que voy encontrando a la problemática. Y bueno, lo bueno es esta situación que, como les dije, se genera de generación de confianza entre el producto técnico. El otro método que tenemos también como método individual, acá como les digo, vuelvo a recalcarles, dos herramientas metodológicas imprescindibles para el método individual es la encuesta y la entrevista. Les vuelvo a recordar que es importante concertar la entrevista con el productor, también es importante plantearle al productor cuánto tiempo de su jornada le va a llevar y si está con la posibilidad de hacerlo, y es importante que la extensionista realicen un registro de todo lo que va surgiendo. Ese registro puede ser tomar notas simplemente en algún cuaderno, o puede ser, si el productor o la productora lo autorizan, a ser grabado, ¿sí? Obviamente esto es tomando en cuenta lo que uno de ustedes planteaba, el tema de no invadir, de ser respetuoso, respetuosa, y es fundamental tener el acuerdo del productor. En general los productores no tienen problemas en que uno los grabe, pero es fundamental el tener este respeto por los productores. Y obviamente decíamos que es el recorrido, la finca, la parcela, que es fundamental en nuestra historia de trabajo. Bueno, otro método individual es, como les decía, la visita de los productores a la agencia, ¿no? Donde también obviamente esa visita, ya sea a la agencia, a la oficina de la ONG, a la oficina de cualquier institución, llámese también, en este caso, las empresas o lo que fuera, acá también es fundamental tener algunas consideraciones al respecto, ¿sí? Por un lado, el tema de que la agencia o la oficina esté adecuada a la audiencia. ¿Qué quiere decir? Que sea adecuada a los tipos de productores con los cuales yo estoy trabajando. O sea, si yo estoy trabajando más bien con productores que son de subsistencia, comunidades indígenas, no es bueno que sea una agencia que demuestre mucho lujo ni nada por el estilo, y así al revés. Es fundamental tener en cuenta, le estoy dando cuestiones obvias, pero bueno, es fundamental la claridad y el cumplimiento de los horarios de atención, o sea que el productor sepa que si se traslada varios kilómetros para llegar a visitarlo los técnicos, sepa en qué horarios los va a encontrar, ¿sí? Cuáles son, y que los técnicos cumplan ese horario de atención.
el ser profesionales en la atención a los productores, o sea, tratar de no dispersar la atención en otros temas y siempre tratar de focalizar que la consulta sea atinente a la relación técnico-productor y no que los productores sientan que, bueno, puedo llegarme como estoy de pasada y sentarme a tomar unos mates con el técnico, la técnica, y así que pasen las horas hasta hacer el tiempo para ir a algún lugar, porque también muchas veces pasa eso, sino que sea un vínculo desde la profesión, que haya profesionalidad en esa atención y que haya muy buena disposición. Y obviamente decimos que es el nexo con la capacitación grupal porque además después se los invita a tener una instancia de trabajo grupal, ¿sí? Entonces, volvemos a decir que todos los métodos de extensión son combinados, podemos combinar los individuales, los grupales y los masales, y que también eso es lo óptimo, poder combinar los métodos, ¿sí? Entonces, lo mejor para una institución es tener toda una batería de métodos para trabajar. Bueno, una cuestión. Profe, se cortó. Se cortó. También Se cortó, a ustedes, o si se cortó, Sí, profe. no se le escuchó. Ahora sí. ahí, Sí, ahora sí, profe. ahora mejoró. Bueno, ay, qué situación fea esta. Bueno, el tema de lo de los métodos WhatsApp, por WhatsApp, lo mismo que tenemos nosotros como grupo, que ustedes puedan hacer consultas, también ese es un método que hoy se está usando muchísimo y más en tiempos de pandemia, ¿sí? Fue lo más difundido en el trabajo con productores. Los correos electrónicos, ¿sí? Todas las consultas por correo, la interacción por correo, bueno, hay agencias que tienen Facebook y toda la situación de redes sociales, las reuniones, la interacción individual por Zoom, Google Meet, Skype o lo que fuera, ustedes son expertos en esto, expertas, pero fíjense, ya hay, en algún momento estaba en el tema de las cartas y toda la cuestión de ese tipo de metodología que obviamente hoy ya no se usa, ¿no? Y hoy, sobre todo, son las redes sociales. Bueno, una cuestión respecto a los métodos individuales, básicamente, como les digo, tienen que ver con distintas instancias, pero sobre todo con la instancia de esta interacción que es donde se genera confianza con los productores, con las productoras, y generalmente es muy usado a nivel de la etapa de diagnóstico, ¿no? Es como que, sobre todo a nivel de diagnóstico de finca, de explotaciones, es un método muy, muy usado. Una cuestión, vamos a pasar ahora a los métodos grupales, que se acuerdan que vimos que tienen que ver muchísimo con la forma de aprendizaje de los adultos, ¿sí? ¿Se acuerdan del aprendizaje colectivo, del aprender de los pares? También el método grupal tiene que ver, obviamente, con la gran posibilidad que nos da el tema de ahorrar también recursos, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente están basados en esta posibilidad de justamente de promover el aprendizaje desde la participación, desde la identificación de soluciones colectivas, desde la instancia del aprendizaje entre todos. Bueno, acá, entre los individuales, entre los grupales, encontramos básicamente lo que son las conferencias y charlas. Ustedes están habituados a este tipo de método, más de una vez participaron de conferencias y charlas, ahora de manera virtual, pero muchas veces lo hicieron de manera presencial. Las demostraciones de métodos y de resultados vamos a ir viendo una por una. En las excursiones o visitas guiadas, grupos de discusión, y también podemos encontrar lo que llamamos reuniones y talleres de capacitación. Acá, como les estoy planteando, los métodos grupales, hay entonces obviamente una interacción entre el técnico o el equipo de técnicos, técnicas, y el colectivo de productores, ¿sí? O sea, los grupos de productores.
Se intercambian, se promueve mucho el intercambio de las experiencias que tienen los productores entre sí, ¿no? Y además tiene como objetivo también el ejercer influencia en las normas y toda la cuestión vinculada al comportamiento en el grupo, ¿no? Nos brinda la oportunidad como técnicos de preguntar, de indagar, y de los productores también de indagar hacia los técnicos. Pero bueno, vamos uno por uno. En el caso de las charlas, conferencias y charlas, ¿sí? Acá, bueno, es caso típico, ¿no? De las charlas clásicas que se dan sobre alguna temática. Acá lo que tenemos que tener en cuenta cuando se da una charla a un grupo de productores es que en general tenemos que saber que la atención que pueden tener los productores no debe exceder más de una hora de alguna cuestión expositiva en una charla, porque generalmente después de una hora hay una tendencia muy grande a la dispersión, ¿sí? Los productores no están habituados a estar escuchando permanentemente a alguien que habla. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto para tratar de hacer lo más ameno posible la charla, para generar la atención de los productores y saber que no pueden ser charlas muy largas y muy extensas. Por otro lado, tenemos cuando se da una charla, tratar de tener en cuenta que hay que generar alguna instancia en las cuales podemos generar las preguntas de parte de los productores. Muchas veces hay inhibición de parte de los productores para intervenir cuando damos alguna charla. Entonces ahí tenemos que generar la oportunidad de que los productores puedan hacer preguntas. Y como les digo, en general los productores, en general hay de todo, pero en general muchos productores, y sobre todo de nuevos tipos de productores, están poco acostumbrados, ¿no? Bueno, acá, con respecto a las charlas no tengo más que agregar, es algo que ustedes conocen y bastante. Acá también este método grupal, más de una vez ustedes estuvieron ya involucrados en un método de extensión de manera de demostración de métodos y resultados. Más de una vez fueron al INTA a visitar experiencias, a escuchar a técnicos que demuestren ya sean métodos o resultados, y en este sentido, bueno, queremos compartir la diferencia entre método y resultado. ¿Quién me puede decir? Es muy sencillo y creo que ya le hemos hablado. ¿Qué sería una demostración de método, por ejemplo? ¿Quién se anima a comentar? Las distintas formas de obtener un resultado, pero sin tener el resultado como objetivo de explicación, sino del cómo. Claro, las metodologías vendría a ser herramientas para vos llegar al resultado. Pero, por ejemplo, concretamente, ¿qué puede ser en la cuestión agronómica demostración de método? Por ejemplo, Cooperativa hizo demostraciones de mulching para productores para que entendieran cómo es el método, de cuáles son las secuencias de pasos que se debe hacer para poder lograr la utilización del mismo, pero sin tener en cuenta la parte productiva. Eso lo tienen en otras demostraciones. Bien, perfecto, Federico. Justamente es mostrar un método, en este caso para hacer mulching, ¿sí? Entonces se plantea cómo los pasos a seguir para concretar esta técnica. Acá hay una foto, por ejemplo, de una pequeña máquina para hacer silos, ¿sí? Entonces justamente se está demostrando el método de ensilaje con esta pequeña maquinaria, ¿sí? El método de cómo hacer los almácigos flotantes, un método de poda, un método, lo que sea, ¿sí? Entonces es demostrar método, ¿sí? Cómo se procede frente a determinada práctica. Haciendo la práctica y está el equipo de extensión o productores que están involucrados en esa práctica compartiendo esto con un grupo de productores. Acá arriba, fíjense, ¿en qué sería esto? La foto de arriba. Sorgo. Bueno, Sorgo. además de sorgo, ¿qué serían lo que estamos viendo? ¿Método o resultado? Resultado. Exactamente. Ustedes permanentemente han ido a ver también ensayos de variedades,
de fertilización, de distintos tipos de riego, permanentemente han ido formando parte, ya fíjense, sin darse cuenta de estos métodos de extensión. Se hace eso con los productores, se lleva a ver, ya sea en una agencia, en el INTA, en una experimental, en un campo, ya sea también a nivel de las fincas de productores. Acuérdense cuando vemos los grupos CREA trabajan justamente tranqueras abiertas para los otros productores que forman parte del grupo y van a constatar el ensayo de variedades, de fertilización, el manejo, o sea, los resultados a partir de pruebas de manejo ganadero, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, estos son métodos muy interesantes para trabajar en ciertos momentos con los productores, ¿sí? Entonces tenemos demostraciones de método y demostración de resultados, ¿sí? Bueno, hasta ahí vamos con los métodos. Esta clase, como verán, son bastante sencillas, los métodos. Está también, les decía hace ratito, las discusiones, o sea, las excursiones, ¿no? Esto que veíamos con pasantías o excursiones, que les decía que es muy interesante para los productores, y sobre todo teniendo en cuenta de ir a visitar otras fincas, trasladarse a otras provincias o otros puntos de la región, siempre y cuando tengamos en cuenta que lo que vamos a ir a trabajar con los productores sean en condiciones similares, socioproductivas y ambientales, ¿sí? O sea, no podemos ir a visitar alguna cuestión vinculada a, supónganse, en general, a los productores empresarios, que los llevemos a ver todo un trabajo a nivel de subsistencia, no van a tener ningún interés en ir a visitar, o a pequeños productores, comunidades indígenas, familiares capitalizados, llevarlos a ver campos de empresarios no tiene sentido, porque no hay condiciones socioeconómicas para que puedan incorporar esos procesos tecnológicos, ¿sí? Entonces tiene que ser de acuerdo, y lo mismo a nivel agroecológico, tienen que ser posibilidades de visita que tengan que ver con situaciones similares a las cuales estamos proponiendo los alcances de las propuestas. Pero es un método muy interesante, muy, muy interesante también el poder conocer otras situaciones en contextos agroecológicos y socioproductivos similares. Esto es muy usado en instituciones. Nosotros con los pequeños productores en el PCA y también en la SAF íbamos a visitar experiencias, incluso experiencias organizativas, en otras provincias, conocer la Feria Franca de Misiones, la Feria Franca de Corrientes, las cooperativas, procesos de agregado de valor a nivel de cooperativas o de pymes. O sea, eso es muy, muy importante para que lo puedan hacer, ¿no? Bueno, hay otros métodos que son, y los vamos a ver después, a nivel de cuando veamos las técnicas participativas, son los grupos de discusión, ¿sí? Los grupos de discusión, fíjense, acá tenemos distintos grupos. Acá arriba es una reunión, grupos de discusión a nivel de productores y empresarios. Acá fíjense en una reunión grupal acá en Iruya, fíjense en el lugar, los contextos, porque acá también se realizan procesos de extensión. Acá justamente también es un trabajo a nivel de una capacitación legal, ¿sí? Es un importante método para influenciar además conductas en los productores, ¿sí? Por ejemplo, para alcanzar, se busca como objetivo, generando los grupos de discusión como método grupal, el poder alcanzar consenso frente a determinadas problemáticas y búsqueda de soluciones. Se busca que los productores tomen posición frente a ciertas cuestiones, ya sea decisiones respecto a la comercialización, respecto a la incorporación tecnológica, respecto a formas de organización para incorporar valor agregado, o frente a distintas instancias del quehacer y la vida de los productores. Se busca también que a través de la discusión en grupo se desarrollen distintos puntos de vista, se rehagan análisis de contexto, que se promueva la resolución de los problemas, etcétera, etcétera. Esto lo van a retomar después cuando veamos planificación de proyectos, en la etapa que justamente es todo lo que es diagnóstico e identificación de soluciones, ¿sí?
Profe, Bueno, nosotros a través de los grupos de discusión también promovemos el aumentar los conocimientos, lo mismo que con los otros métodos, ¿no? Y fundamentalmente, cuando decimos cambio de actitud, ¿qué quiere decir? Es crear conciencia sobre la problemática que atraviesan. También la formulación concreta de los problemas, o sea, es fundamental el tener en claro cuáles son los problemas por los cuales están atravesando los productores, que ellos tengan claro también, como colectivo, cuáles son los problemas centrales. También puede ser el cambiar ciertas normas, ¿no? Formar, el tema que decíamos, formar opiniones. Lo importante también en los grupos de discusión y en los métodos en general es justamente generar también una atmósfera de confianza mutua, ¿no? Entre los productores y los técnicos, porque desde esa confianza mutua lo que queremos es lograr situaciones de ayuda mutua para mejorar los problemas, o sea, para solucionar los problemas. Y siempre decimos, ¿no? Esto vuelvo a reiterar, cuanto mejor definamos un problema entre los productores y los técnicos, obviamente nos vamos a acercar mucho más a las soluciones, ¿sí? Con respecto al tema del cambio de conducta, también es importante cuando trabajamos a nivel grupal que a los productores, ¿se acuerdan que lo veíamos el otro día? A un productor lo ayuda mucho al momento de tomar una decisión individual en su campo, el apoyarse en el grupo, ¿sí? En apoyarse en la opinión del resto de los productores, acerca de, bueno, tener más certezas sobre la decisión que está por tomar a nivel de su sistema productivo. Entonces incide en la toma de decisión individual, pero también en la toma de decisión colectiva, porque también muchas veces es necesario tomar decisiones a nivel colectivo. Supónganse un problema de erosión. Muchas veces un problema de erosión no es solo a nivel de un predio, de una finca. Ustedes saben que hay problemas de erosión a nivel de una cuenca. Entonces es fundamental el trabajo colectivo de los productores para resolver los problemas de cuenca, ¿sí? Lo mismo cuando hablamos de control de plagas, de enfermedades. Hay cuestiones que tienen que ver con una cuestión mucho más abarcativa de un sistema, de cuenca, de un territorio, ¿sí? Y volvemos a decir, para los productores es fundamental el tema de verse avalados en las decisiones por los otros productores, ¿sí? Legitima muchísimo más, ¿sí? Bueno, acá están, en el Power les va a quedar esto de lo que pretendemos con los grupos de discusión, ¿sí? Cambio de normas, formación de opiniones, etcétera, etcétera. Acá, bueno, imágenes, me permite traer algunas imágenes de lo que puede ser un trabajo grupal. Este es un trabajo fíjense, acá están las mujeres trabajando y están dibujando para hacer un diagnóstico sobre la comunidad. Podemos usar distintas herramientas, las vamos a ver después, pero por ejemplo, el tema de dibujar y después exponer los dibujos, el tema de acá, trabajar en grupo y exponer las conclusiones a través de papel afiche, que eso lo hacíamos con los alumnos siempre, ¿no? Lástima que ahora la pandemia no nos permitió, pero nosotros trabajamos mucho con los estudiantes esta técnica, para que la vivencien. Acá también hablamos de otras instancias de capacitación grupal. Por ejemplo, hoy en día, durante este tiempo de pandemia, se dieron muchísimo estas capacitaciones a distancia, ¿sí? A través de distintos mecanismos. También las charlas a través de Zoom, Google, YouTube, ¿sí? Fíjense ahí, después están también los talleres que se hicieron sobre determinadas temáticas. Por ejemplo, acá les traigo una publicidad de un taller del clúster de alfalfa. Otra instancia, por ejemplo, son las jornada en este caso que hicimos en un proyecto de extensión universitaria sobre los derechos campesinos e indígenas, que se hacía acá en la universidad, sobre el tema semillas para la soberanía alimentaria de los pueblos, que era a nivel presencial, sobre el cambio climático, después también organizaciones, foros y discusión sobre organizaciones de la agricultura familiar,
sobre la agricultura familiar y las economías regionales propuestas para la emergencia, o sea, paneles, o sea, son todas instancias, fíjense en la variedad de propuestas que podemos tener a nivel de la extensión, ¿sí? Bueno, acá yo les digo que paremos un ratitito, si quieren, o si quieren seguimos y terminamos un ratito antes, pero la idea es empezar a hablar. Hablamos de los métodos grupales y quisiera compartir con ustedes, porque en la próxima clase vamos a tomar los masales, quería compartir con ustedes toda la teoría sobre los grupos, ¿no? El otro día empezamos charlando sobre los grupos, ¿se acuerdan que ustedes mismos definieron qué era un grupo? Bueno, la idea era ahora profundizar sobre esta temática. ¿Prefieren que hagamos corte o sigamos? Profe, prefiero que sigamos. No sé Vámonos, qué profe. Digamos, profe. si usted está cansada, bueno. ¿Seguimos? Y, Sí. Profe, tengo una consulta. No, yo no tengo problemas en seguir. Bueno, sigamos. Bueno, cuando nosotros hablamos de los grupos, ¿se acuerdan que decíamos, ¿hay alguna pregunta? Sí. Profe, ¿se me escucha? Dale, Manuel. No, era una Sí. duda sobre cuando hablamos de los grupos de discusión, o sea, eso en realidad se forman después de que pasa la etapa o una etapa de individual, digamos. En general, vos podés hablar de etapas, pero en general sí es cierto que, como les dije, cuando uno recién va a trabajar a algún lugar, podés tener dos opciones. Una, que uno entre a trabajar ya en una institución y que se convoque a todos los productores de ese territorio, ya sea por radio o por televisión o por, no sé, cualquier vía, por WhatsApp o por lo que fuera, a una reunión donde se va a anunciar la presencia de un equipo técnico que va a trabajar en el territorio, ¿sí? Esa puede ser una primera presentación, ¿sí? Puede ser al revés, que diga que vos vas a trabajar y, bueno, te acompaña alguien, qué sé yo, que entres a trabajar, suponte, en una empresa, o que entres a trabajar en un municipio, o que entres a trabajar en el INTA, o que entres a trabajar en la Secretaría de Agricultura Familiar, y que sea la primera vez que van a estar en territorio. Lo que se puede hacer es ir visitando con gente de la zona, de la región, algunos productores en sus casas y comentarles que, bueno, se presenta al grupo, al técnico, al grupo de extensión o al técnico, si es técnico o técnica a nivel individual, y se empieza un diálogo para entablar una relación de confianza, ¿sí? Pueden haber distintas opciones en estos mecanismos, ¿sí? Nosotros, de nuestra experiencia de trabajo en general, lo que se hizo, supónganse, muchas veces qué sé yo, supónganse, en la prelatura de Humahuaca, que tenía interés a través de la gente de la iglesia, en que vayamos a trabajar a cierto territorio. Entonces era de la mano la prelatura, la primera presentación, o de la mano de algún intendente que estaba interesado en que haya un trabajo de extensión y propuestas de desarrollo rural en un territorio. Ah, bien, perfecto. Gracias, profe. Puede ser también, como les difunde, que era único. Entonces, la etapa de la discusión en grupo va a venir ya cuando empecemos a realizar toda una tarea que tiene que ver, ya sea con etapas del diagnóstico para identificar cuáles son los problemas, pero también la discusión en grupo puede venir cuando discutamos distintas propuestas o alternativas de solución, ¿sí? Porque supónganse, nos estamos conociendo o surge una posibilidad de hacer un proyecto o lo que fuera, ahí se da esa instancia de
esta discusión grupal. También puede ser ante una emergencia o también puede ser, supónganse, que estén trabajando en un territorio. Hoy ustedes saben que está toda la discusión nuevamente del ordenamiento territorial de bosques, ¿sí? Entonces, ahí también se puede tomar como temática, bueno, cuáles son las propuestas que se está manejando desde el gobierno de la provincia respecto al ordenamiento territorial, o supónganse sobre líneas de crédito que surjan, o ante la emergencia respecto a la pandemia y ahora, por ejemplo, se está instalando muchísimo también toda una normativa sobre el que... ¿Hola? ¿Hola? Gracias, hasta luego. Bueno, a alguien se le prendió el micrófono. Quedó el micrófono Por ejemplo, abierto. ahora ustedes saben, como estudiantes de agronomía, que ahora está toda la cuestión de las buenas prácticas agrícolas a nivel de horticultura y fruticultura, ¿sí? Sí, profe. ¿Se le cortó a la profe? Creo que sí, porque no se le escucha. Ahora Sí, sí, profe. profe. Bueno, obviamente tengo que volver a compartir pantalla porque no están viendo, ¿no? No, no se ve, profe. Bueno, espérenme en un cachito que vuelvo a intentar compartir. La verdad que un martirio también acá en la UNSA, la señal, yo no sé qué pasa, si es una cuestión de internet general, porque fíjense, la universidad no está teniendo alumnos en este momento y sin embargo estamos, fíjense, con este problema. ¿Ya está? ¿Ahí se ve? Sí, profe, ahí se ve. Sí, profe. Bueno, imagínense la bronca que tengo. Vine 26 kilómetros para tener mejor señal que en mi casa y estamos igual que en mi casa. Bueno, la cuestión, ya respondí tu pregunta entonces respecto a la discusión en grupos. Sí, profe, gracias. Bueno, gracias por intervenir y preguntar. Bueno, espérenme en un cachito. Profe, ahora que haciendo memoria, me acuerdo que sí, hubo una parte donde el profe Abdo sí nos dio, digamos, unos audios que mandaron unos extensionistas, que por ejemplo mi grupo le había tocado Pablo Freire, que el profe de realidad, que bueno, nos contó más o menos qué era lo que hacía, pero fue un audio. Y en base a eso nos pidió que hagamos una devolución de qué era la extensión, que armemos un concepto de extensión en base a eso, y que digamos cuál era el objetivo. Pero no sé si será con él que tenemos que trabajar la práctica vivencial, por ejemplo, en mi grupo, porque le mandó a todos, o sea, a los grupos. No. Ah, ¿no? Ah, bien, bien. Esa era parte del práctico, ¿no? Claro, esa era otra parte. No, evidentemente. Claro, ese era un práctico que yo le pasé los audios al gaucho para que trabaje con ustedes las visiones de extensión, porque se compartieron 3 audios. Uno es a Pablo Freire, el otro es con una técnica de la Coprotaf, ¿sí? Entonces eran 3 audios distintos y ustedes tenían que identificar, y el otro era un audio con alguien de la SACSI. Tenían que identificar las propuestas de extensión y qué visiones de extensión tenía cada uno de los técnicos. Pero ese era el objetivo de un práctico, no es la PBR. Bien. Así que mañana la idea es que en las 2 horas definamos urgente todo ese tema. Es evidente que no quedó para nada claro el tema de la PBR, ¿sí? Menos mal que se los pregunté. Bueno, vamos a grupos, ¿les parece? ¿Sí? Sí, profe.
Bueno, ahí hablamos, ¿se acuerdan el otro día de que era un grupo, ¿no? Básicamente de las características, ustedes habían definido un grupo, ¿no? Que era justamente un grupo está conformado por una X cantidad de individuos que tienen un objetivo en común, ¿sí? Dentro de las características que nosotros vamos a encontrar en un grupo, por un lado está obviamente algo que es muy obvio, el definir qué cantidad de individuos lo conforman, ¿sí? La otra cuestión es el tema de qué tipo de interacciones hay en ese grupo, porque obviamente ustedes también forman un grupo, aunque ahora están por internet, pero que en todo grupo humano hay interacciones entre todas las personas que forman parte del grupo. A nosotros nos interesa como extensionistas, ¿con qué objetivo? Y esto tiene que ver con la cuestión sociológica. Ver qué tipo de interacciones se dan entre los integrantes de un grupo, ¿sí? Ustedes mismos interactúan entre sí. Cuando venían a la facultad, existen una serie de interacciones entre ustedes mismos. Un grupo también tiene, obviamente, en un grupo hay sentimientos y hay emociones. Eso forma parte de un grupo. Hay normas, ¿sí? Hay normas que pueden ser, que son las que regulan el comportamiento de un grupo. Pueden ser normas que estén escritas, ¿no? Como por ejemplo, una cooperativa, por ejemplo, o una asociación ya formalizada con personería jurídica, plantea que cada cierto tiempo se hacen asambleas, cada cierto tiempo se hacen reuniones, plantean las normas, cómo están constituidas esas organizaciones. Hay una serie de normativas que rigen el funcionamiento de su grupo. Y están también este tema de la cuestión de los estatutos, ¿sí? Que conforman parte de lo que significa el cuerpo normativo, ¿sí? Y otras veces hay normas que no están escritas y que son acuerdos internos que hay en un grupo. El ser puntuales en llegar a las reuniones, el respeto, el tema de escucharse entre todos, etcétera, etcétera, ¿no? Un grupo también tiene una historia compartida, ¿sí? Un grupo va compartiendo una historia y en ese sentido es fundamental todo el proceso de cómo se fue construyendo esa historia. Hay grupos que se originan y que tienen como un objetivo una situación concreta de resolución de una problemática específica. Hay grupos que tienen una historia referida a compartir valores y definiciones y estrategias y que han ido atravesando distintos momentos. Ustedes mismos son un grupo que han ido compartiendo una historia a lo largo del cursado de la carrera, ¿sí? Entonces se han ido construyendo todo donde hay vivencias, donde hay afinidades o desacuerdos o momentos buenos, momentos de logros, momentos también de incertidumbre. Todo eso forma parte de la historia de un grupo, ¿sí? Todo grupo humano tiene una historia. El tema de la pertenencia, ¿no? Es el tema del sentido de lealtad que uno tiene en un grupo, que se va generando a nivel del grupo. Y también en ese sentido la pertenencia es aceptar también las leyes internas que se fijan en un grupo, ¿sí? Entonces hay toda una situación de lealtad frente a cierto... Lo van a ir asociando ustedes con situaciones de la vida cotidiana, ¿no? El tema de ser leales, sentirse con una situación de lealtad al grupo al del cual pertenezco. También hay una ideología, ¿sí? En un grupo, y eso tiene que ver con los marcos de valores propios para lograr los objetivos, o sea, qué valores tienen las personas que forman parte de un grupo para lograr su objetivo. Por suerte, para la mayoría de las personas hay una serie de valores, no da todo lo mismo con tal de lograr un objetivo, ¿sí? Esto del fin justifica los medios, bueno, también hay toda una cuestión que tiene que ver con los valores, ¿sí? O sea, no solo es conseguir objetivos, sino de la forma en que quiero alcanzar los objetivos. Y esto, el tema se ve permanentemente en los actos cotidianos, ¿no? Y ahí es importante el tema de los valores, la ideología, los objetivos en todos los actos cotidianos.
Hay también una cultura organizacional en un grupo, ¿sí? Hay ideas básicas que se van asumiendo en el grupo y que son desarrolladas por el grupo, que se va generando toda una situación de aprendizaje y de cómo además se van enfrentando los problemas, ¿sí? Eso es muy importante, el tema de cómo se transmiten y se enfrentan los problemas, ¿sí? Bueno, una cuestión fundamental es que además sepamos que los grupos no son estáticos, los grupos van variando, van atravesando distintas situaciones, ¿sí? Entonces, hay cuestiones a considerar que las vamos a ir viendo después. Respecto a cuando se forma un grupo, hay acuerdos básicos. Primero, decíamos el otro día, el para qué formar un grupo, con qué objetivo, el cómo se va a formar un grupo, ¿sí? Todo eso son situaciones que nos ayudan a avanzar respecto a esta cuestión. Hay cuestiones, volvemos a decir, cuando se forma un grupo de mayor o menor afinidad entre sus miembros, y por eso también el llegar a la conformación del grupo es como una meta. Cuando hay una interacción entre personas que se juntan, en realidad van a ir atravesando distintos momentos hasta llegar a formar un grupo, ¿sí? Cuando se forma un grupo, además, hay cuestiones que hacen referencia a las dificultades que se dan cuando se forma un grupo. Hay que tener en cuenta que a veces hay imposiciones externas a los productores para que armen grupos, ¿sí? Entonces, supónganse, cuando estábamos en el programa social agropecuario, los productores no podían trabajar si no era de manera grupal. El programa oferta en cambio rural y otros programas. Profe, ¿puede repetirse? Escucha entrecortado. Se volvió a cortar, ¿no? Sí, se cortó. Ahí sí, profe. Profe, Ahí está. Bueno, les estaba diciendo el tema de a veces las dificultades que hay cuando las imposiciones son de afuera, ¿no? O sea, de promover el tema de la formación de grupo porque es una imposición externa. Bueno, obviamente después eso se va superando con el tiempo. Otra cuestión es cuando los miembros de un grupo no tienen en realidad necesidad importante para resolver. Entonces, bueno, si no hay demasiada necesidad, también puede ser una causa de dificultad de conformar un grupo. O sea, ante una necesidad sentida, es mucho más sencilla la conformación de un grupo. Por otro lado, hay soluciones o problemas que son más bien de naturaleza individual.
supónganse, por ejemplo, hay cuestiones que, imagínense ustedes que tengan que hacer un trabajo como grupo que sea escribir entre todos algo, y sobre todo, nada, es mucho más complejo el realizar una escritura a nivel de todo un grupo, que en general el acto de escribir es un acto más bien individual, ¿no? Entonces digo, hay situaciones o hay naturalezas del trabajo que son más bien, a título individual. Entonces, bueno, también eso hay que considerar. Hay también personas, cuando aparecen, digamos, en un grupo humano, aquellos que tienen ciertas características que aparecen como los dueños del grupo, ¿no? Entonces eso interfiere también, porque ya sea porque tienen mayor trayectoria, porque tienen mayor capacidad de clase, tienen una mayor importancia, y es como que se sienten como siendo los que el grupo les pertenece, y en realidad no hay ahí mucha interacción. Otra dificultad que puede aparecer cuando se forma un grupo, obviamente, es cuando el origen social, el nivel de educación y la posición económica de los integrantes es bastante diversa, ¿sí? Entonces también ahí es un tema que influye en la conformación de un grupo, ¿no? Cuanto más heterogeneidad y diferencias internas hay, mayor en la conformación. Por otro lado, también como dificultades que aparecen en la conformación de un grupo es cuando hay algunos o alguno o alguna que maneja más información que el resto. También esa es otra dificultad, ¿sí? Por otro lado, también se generan dificultades cuando en una institución, en un grupo, institución, cooperativa, lo que fuera, cualquier grupo, no hay la capacidad necesaria de los miembros de esa institución o grupo para la consecución de los objetivos. A veces falta capacidad interna como para lograr la consecución. Y por otro lado, a veces también en los grupos se instalan muchos climas de tensión, de conflicto, y eso también es una dificultad, ¿sí? Entonces, acá vamos a analizar, y es importante que los enumerando dificultades, ¿sí? Una cuestión importante. ¿Hola? Profe, ¿puede repetir? Se escuchó entrecortado. Bien, les decía que les fui nombrando las dificultades, y hay cuestiones que son causalidades de conflictos, ¿sí? Causas de conflictos a nivel de los grupos. Por un lado, ahí también tiene mucho que ver con la posibilidad de generación de conflictos el tema de la psicología individual de cada uno de los integrantes, la conducta de cada uno de los integrantes de un grupo, ¿sí? Y eso tiene que ver con la historia de cada una de las personas. Ustedes en su vida cotidiana son personas más o menos conflictivas, ¿sí? Entonces, imagínense, también eso interviene en todo proceso de interacción grupal, ¿no? El nivel de, o sea, cómo es psicológicamente una persona. Otra cuestión importante es el tema del nivel del compromiso que existe de los integrantes para con un grupo, ¿sí? Y en todo eso va a incidir en la cuestión de la constitución del grupo. Por otro lado, hay no solo conductas de cada integrante, sino también cada integrante está influenciado por la historia del grupo. Los grupos atraviesan distintas situaciones, como decíamos, de armonía, situaciones de conflicto, y también esas situaciones inciden en la vida de cada uno de los integrantes, y cómo esos integrantes se han ido posicionando frente al grupo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y en ese sentido es muy importante, el tema de los valores y la moral de un grupo, ¿no? O sea, que no todo da lo mismo, que no todo comportamiento da lo mismo,
Y cuando existe una serie de valores compartidos en un grupo, obviamente eso va a, cuando por ejemplo un grupo tiene una moral alta, obviamente va a incidir sobre los comportamientos personales de cada uno de los integrantes, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tener en claro es que esta historia que se va construyendo en un grupo influye en las actitudes individuales y en la ideología con la cual el grupo se va formando, ¿sí? Por otro lado, los grupos están relacionados con el contexto sociopolítico y económico y las instituciones en particular. O sea, no solo es el grupo aislado, sino que todo grupo tiene una relación con un contexto determinado, ¿sí? Entonces, además, un grupo puede incidir y tener fuerza a nivel de su comunidad para transformar situaciones en la comunidad, para también ejercer situaciones de presión hacia afuera y hacia adentro, hacia afuera planteando valores, planteando transformaciones, ¿sí? Y también se habla del tema del ambiente o la atmósfera que hay en un grupo, ¿sí? Eso lo van a ir percibiendo, seguramente ustedes, algunos han trabajado, ya hayan tenido relación con grupos, o entre ustedes mismos, ¿no? ¿Qué ambiente o atmósfera se va generando? O, por ejemplo, cuando alguno de ustedes, seguramente algunos son docentes, identifica también qué ambiente o atmósfera se genera. Quizás alguno de ustedes en su historia acá en la facultad fue consejero o consejera estudiantil y habrán percibido las distintas instancias o momentos del consejo directivo de la facultad y los ambientes que hay dentro del consejo, que obviamente está todo formalizado, donde hay normas, procedimientos, pero también hay situaciones de confianza o de conflicto al interno, ¿sí? Un grupo, obviamente, el ambiente tiene que ver con, decíamos, con la atmósfera que se genera, la disposición de ánimo, el clima que se va generando, es lo que ustedes comúnmente llaman qué onda, ¿no? Qué onda circula en el grupo, la forma de trato, el tipo de humor que existe, el tema del clima de trabajo que se genera en determinados grupos, ¿sí? Y esto define un estilo básico donde se van dando relaciones interpersonales. Lo vamos a profundizar después. Entonces, el ambiente puede ser, fíjense, o de temor o de sospecha, fíjense, puede haber un ambiente de autoritarismo, puede haber un ambiente donde hay temor o miedo de los integrantes a sentirse rechazado o puesto en ridículo por el resto de los compañeros o compañeras. Puede haber un ambiente que genere inhibición en la participación, toda una cuestión de situación que no es un ambiente propicio. A veces se da, y es lo que nos pasa a nosotros ahora en las clases, que hay una atmósfera en general apática, ¿sí? Medio esto de apáticos que está sin vida, donde todos esperan que alguno por lo menos diga algo, pero que en general tratan de zafar y no plantear sus opiniones, sus dudas, su participación, ¿no? Esto en general puede pasar en todo grupo humano que sea apático, donde cada uno está tratando de tener una actitud pasiva, de no participación, hay una apatía frente a lo que se está analizando. Entonces, bueno, hay que, como extensionista, nuestro rol es generar toda una onda con propuestas para que cambie esa cuestión en el grupo, ¿no? Y muchas veces es clave en cualquier encuentro con productores el momento inicial, cómo el extensionista genera toda una situación de confianza, va generando, de motivación para romper con esa apatía. Lo mismo nos pasa a los docentes, ¿no? Y que muchas veces no lo logramos. El tema de cómo romper esa situación de pasividad, justamente de falta de participación. Y es importante que nosotros conozcamos, a nivel también de la extensión, que en todo grupo hay también un programa oculto, ¿sí? En toda reunión, ¿sí? En toda reunión, en toda interacción grupal,
hay una agenda o un orden del día, ¿no es cierto? Pero también, programa oculto, ¿qué puede ser? El que hay situaciones donde no se muestran y se demuestran, pero por ejemplo, antipatías, simpatías, amores, odios, todo lo que hace las relaciones humanas, eso está presente en los grupos. A veces nos damos cuenta de esa situación y otras veces no. Y estas situaciones, el programa ese oculto, que en general obstaculiza la cooperación efectiva entre los miembros de un grupo. A veces puede facilitar las relaciones de simpatía, la buena empatía que existe entre todos los integrantes, bueno, puede justamente facilitar la cooperación, pero muchas veces los grupos están atravesados también por otras relaciones que interfieren, ¿sí? ¿Cuál es nuestro rol? Tratar de mejorar la transparencia en un grupo. ¿Qué quiere decir? Incentivar a que en lo posible nos mostremos tal cual somos en un grupo, ¿sí? O sea, que los productores se muestren tal cual son, que ustedes en su vida cotidiana formando parte de un grupo traten de mostrarse tal cual son. Es fundamental el saber escuchar lo que el grupo tiene para compartir, para pensarse en un nosotros. Otra cuestión es, en el mostrarse, es abrirnos a los otros integrantes, el discutir las dudas, los problemas, ¿sí? Eso es fundamental y tiene que ver con el mostrarse, ¿sí? Por lo tanto, y en esto es clave cuando se trabaja en grupo, es necesario conocer cuáles son las motivaciones y las expectativas que lleva a cada uno. Nosotros empezamos la materia preguntándoles qué expectativas tenían respecto a extensión. Y muchas veces las expectativas solo pasan por aprobar, y que es una expectativa válida, ¿no? Obviamente, como todo estudiante. Pero hay expectativas que trascienden solamente la cuestión del aprobar una materia, hay expectativas que tienen que ver con otro tipo de desarrollos. Bueno, entre las causas de estos programas ocultos, que son los que planteamos que es lo que no se muestra, puede ser que haya un desconocimiento mutuo, ¿no? A nosotros, por ejemplo, en lo virtual nos cuesta horrores dar una clase virtual, a ustedes les costará horror estar escuchando a alguien que está hablando intermediado por una computadora, por una señal que se cae cada rato, porque no está ese contacto directo, esa cuestión de ir compartiendo, conociéndonos. Bueno, las causas del programa ese oculto, donde no nos mostramos tal cuales son, donde no compartimos, tienen que ver también con un desconocimiento. También entre las causas, muchas veces portamos todos actitudes rígidas, de prejuicios, tenemos dificultades también para la comunicación, o también hay cuestiones que son muchas veces que también estamos atravesados por ideas que son muy dispersas o erráticas, por relaciones de hostilidad, ¿no? Muchas veces también se dan en los grupos relaciones que tienen que ver con que son paternalistas, ¿sí? Paternalistas en el sentido de no sentirnos par el uno con los otros, sino el paternalismo es aquel que ejerce cierta protección sobre el otro, y cuando hablamos de protección hay como una situación de superioridad y de inferioridad en la relación. Están también las personas donde hay mucho de bla bla y charlatanería, de timidez, también están las actitudes de dominio y de sumisión, ¿no? Entonces, esto nos lleva a trabajar, y en esto ya vamos aterrizando a otra cuestión. Fíjense en todo lo que fuimos hablando, después vamos a retomar, pero el tema de los roles que se van generando dentro de un grupo, ¿sí? Los roles son los modelos de conducta que cada persona puede asumir según cuáles sean sus expectativas o como respuesta a lo de los otros miembros del grupo. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces ustedes piénsense en sus roles en cada grupo de los cuales forman parte. La familia es un grupo, ¿no es cierto? El grupo de la facultad es otro grupo. El grupo del colegio, de los egresados del colegio es otro grupo. Los grupos de deporte, no sé, ustedes imagínense los 1001 grupos de los cuales lo integran. Ustedes en cada grupo seguramente asumen en general un rol distinto. Es muy probable que asuman un rol distinto.
Y eso tiene que ver también con qué expectativa tienen ustedes en ese grupo y también la respuesta de los otros integrantes hacia ustedes en un grupo. Después lo vamos a ver. ¿Qué quiero significar con esto? Que los roles van variando, ¿sí? Van variando según las circunstancias, según los momentos, según la situación también por la cual estemos atravesando como personas, ¿sí? Eso es importante. Lo mismo en los grupos de productores. A veces los roles no son fijos, pero bueno, hay ciertas características que se dan más en ciertas personas, ¿sí? Por las características psicológicas, por su historia, por su relación en el grupo, etcétera, etcétera. Bueno, acá podemos clasificar básicamente los roles que se van dando en un grupo como roles funcionales o disfuncionales, ¿sí? Los roles funcionales son aquellos que son positivos para el crecimiento del grupo y para el logro de los objetivos del grupo. Por ejemplo, en este grupo de estudiantes que están cursando extensión, citaría, por ejemplo, un rol funcional de la persona que está grabando las clases y permanentemente está compartiendo la grabación de la clase. Está también el rol funcional de los que manifiestan sus dudas, sus preguntas, y eso es funcional para el crecimiento del grupo, porque muy probablemente muchos de ustedes no se animen a preguntar, o que tengan una situación de apatía frente a la clase, o que algunos incluso en un grupo virtual solamente haya encendido se haya conectado y esté en otra, esté haciendo otra cosa y para mostrar presencia porque está participando en la clase por si la profe toma la asistencia. Digo, en una clase así, concreta de un grupo, ustedes imaginarán las situaciones de los roles funcionales que van viendo en los integrantes de cada uno de los grupos de la vida que ustedes van atravesando. Pero volvemos a decir, los podemos definir como los que son positivos para el crecimiento del grupo y para el cumplimiento de los objetivos que el grupo se planteó. Entonces, definimos entre los funcionales aquel que contribuye con iniciativas, el que hace una síntesis, el que orienta permanentemente, el que dinamiza o la que dinamiza, aquel que oficia de secretario en un grupo, que toma nota, que va haciendo una concreción de todo lo acordado, el que estimula a la discusión, aquel que trabaja también en promover, legislar los comportamientos, las conductas, ¿sí? Fíjense lo importante de este tipo de roles en una cuestión fundamental en la cuestión de un grupo, ¿sí? Esto tiene que ver también con las actitudes personales que cada uno tenga, con los niveles de seguridad que cada uno tenga. Y vamos al tema de los roles que son disfuncionales. Obviamente es lo contrario a aquellos que facilitan, ¿no? Entonces tenemos en todo grupo humano características o personas que van asumiendo ese rol a veces de forma permanente, otras veces de manera circunstancial, pero están aquellos que son agresivos, ¿no? Que están permanentemente agrediendo a los integrantes o agrediendo las propuestas, los que obstruyen permanentemente la consecución de los objetivos, los negligentes, las negligentes, aquellos que, bueno, tenían que cumplir con cierta hicieron, tenían que traer alguna propuesta y no lo hicieron, los que llegan tarde, las que llegan tarde, las que se olvidaron de su cabeza, sus dones, las características de estas personas. Aquella que generalmente tiene dominio de palabra, a imponer su visión, y él también, estamos en todo grupo, aquel que está defendiendo intereses que muchas veces son ajenos al grupo. Hasta puede defender solamente intereses individuales, y cuando hablamos de grupo estamos hablando de intereses que son de todos, ¿no? Entonces también muchas veces nos encontramos que buscan solamente beneficios personales para sí mismos, ¿sí? Bueno, hasta ahí estamos con el tema de, ¿y por qué nos interesa conocerlo? Después lo vamos a ver, porque sabiendo que todo grupo humano tiene estas características, no nos olvidemos que nuestro objetivo principal
en cualquier propuesta de extensión es lograr la participación de las productores, la búsqueda del aprendizaje colectivo, el aprendizaje de intercambio de saberes, la búsqueda de soluciones de manera conjunta, la consolidación de procesos organizativos. Ustedes habrán visto el otro día en la presentación del conversatorio cómo se fueron haciendo reuniones, hablaban de cómo afrontaron la pandemia aquellos grupos que ya tenían historia previa y aquellos que no había habido interacción. Imagínense para un caso de acercar productores a consumidores, que de eso se trataba en gran parte lo que se había presentado, o incorporar ciertas prácticas de manejo en la cuestión ganadera, ¿no? Entonces, fíjense hasta ante ciertos objetivos también la importancia que tiene el conocer las características de los grupos. Bueno, hasta ahí estamos. Quisiera preguntarles si hay alguna pregunta, duda, sugerencia, aporte respecto a lo que vimos hasta acá. ¿No? No, profe. ¿Seguro? No Bueno. sé si lo mencionó de forma directa, pero muchas veces ese énfasis en el rol de liderazgo como un rol sinergizante, capaz de lubricar todos los demás perfiles que forman parte de un grupo y hacer más dinámica la producción y que se pueda lograr el objetivo de forma más armónica, más estable. Muy buena tu intervención, Federico, porque justamente el tema es, acuérdense en que también hay distintas, o sea, en los grupos justamente, y eso era lo que íbamos a hablar después, tiene que ver con esto de los liderazgos, ¿sí? El tema de los roles, las funciones, hay líderes que son carismáticos, carismáticas. ¿Qué quiere decir? Líderes que justamente tienen respeto por parte de los integrantes del grupo, que están promoviendo acciones positivas, que generan debate. Es muy interesante este tipo de liderazgo, ¿no? Está muy asociado el tema de los roles también a las situaciones de liderazgo. Así como hay liderazgos que son, en cierta forma, liderazgos autoritarios, que están sesgados en características más bien negativas para el funcionamiento del grupo y que interfieren en la plena participación, la existencia de liderazgos respetados, carismáticos, en el sentido de que generan mucha empatía dentro de los integrantes del grupo, es fundamental para el desarrollo del grupo. Por supuesto, teniendo como clave el tema de, porque en general, no caer en el tema de solamente apoyarnos en los líderes. ¿Por qué esto? Porque cuando hay situaciones de timidez, cuando hay situaciones de dificultades en la participación, si el extensionista solo toma en consideración lo que los líderes plantean, estamos también interfiriendo la participación. Pero de hecho, lo que plantea Federico es fundamental, y era lo que íbamos a ver al cierre de la clase, el tema de qué tipo de liderazgo existen en los grupos, ¿sí? Entonces es fundamental la consideración de esto y que está ligado a características dentro de los integrantes de un grupo, ¿sí? Profe, ahí no tendría que diferenciar entre jefe y líder, porque jefe yo creo que es un concepto que más se lo relaciona a un autoritarismo que a un liderazgo que es más asistencialista, digamos. Entonces se vio, qué sé yo, como los memes del Facebook, por ejemplo, que ellos hablan de jefe es el que te manda y líder es el que te ayuda a superarte, digamos, y que colabore y participa para que se supere un grupo, digamos. Está bien, pero hay grupos donde se supone que no tienen la jefatura, más bien hace referencia también, obviamente, cuando en una institución hay relaciones de jerarquía. Suponte, un jefe, un director regional de INTA, un director de un experimental, el agente de extensión, qué sé yo, un gobernador, y así vamos bajando en las escalas de jerarquía. Hay una relación jerárquica en las relaciones humanas, en los grupos, y entonces ahí viene el tema de jefe y liderazgo. Puede haber en los jefes, en esta cuestión jerárquica, liderazgos buenos,
y que tienen que ver con esto, desde el respeto, desde del tomar en consideración las opiniones, pero en los jefes la decisión general, la decisión final está en manos de una persona, ¿sí? O sea, imagínense en cualquier empresa está toda la relación jerárquica, puede haber jefes autoritarios o no, y jefes que tengan liderazgos, y a eso me refiero, también de otro tipo, ¿sí? Entonces, en un grupo donde las relaciones son horizontales, donde no hay relaciones de jerarquía, donde no debiera haber un grupo de productores, me refiero a eso, estamos hablando de liderazgos autoritarios o no, ¿sí? Porque tiene que ver, bueno, obviamente, podemos traducirlo a lo que vos decís, Franco, a ver, este se cree el jefe del grupo, cuando en realidad en un grupo de productores no hay relaciones de jerarquía o no las debiera haber. ¿Entienden la diferencia? Sí, perfecto. Pero buenísima la intervención también, Franco, te agradezco. Bueno, ¿alguna otra opinión, análisis, propuesta? La verdad, muy buenas las intervenciones. Pero generalmente no sucede que en un grupo, generalmente el liderazgo sale por la misma personalidad del productor. Por ejemplo, hagamos caso de un grupo de productores, de la persona, digamos, algo, no sé, como que hay el liderazgo natos, o por ahí, como usted dijo, del respeto a uno del grupo, por ahí el mismo grupo lo elige como representante o líder, digamos. Así es. Hay personas, ustedes se van encontrando con personas en la vida, lo mismo pasa a nivel de los productores, que claramente ya por ciertas características son llamados a ejercer liderazgo, ¿no? Porque tienen mucha capacidad de empatía, porque, bueno, distintas características de estas características positivas que vimos también, pero puede haber líderes que son autoritarios en un grupo también, ¿sí? O porque el grupo, como vos decís, Emanuel, haya resuelto también tener frente a los externos personas que ejerzan cierto liderazgo, ¿sí? Por ejemplo, es muy claro el tema de que en algunos grupos u organizaciones eligen para liderar ciertos procesos frente a externos, a la comunidad o al grupo, a personas que son las que tienen mayor capacidad de habla, mayor capacidad de enfrentarse con los externos también, ¿no? Que ejercen, que por ejemplo en las organizaciones indígenas, muchas veces hacia afuera buscan como que el liderazgo lo ejerzan ciertas personas que han tenido como recorrido en su historia personal de mucho contacto con la cultura occidental, o que han vivido en las ciudades en cierto tiempo, o jóvenes que se fueron de la comunidad y que después regresaron, entonces que manejan mucho los códigos de la cultura, de otra cultura, ¿no? Entonces, para el externo, ellos son los líderes. Y a veces, al interno del grupo, cuando el grupo está solo, hay otros liderazgos que aparecen. Nosotros, por ejemplo, leemos que, bueno, vamos a una reunión y hay uno o dos que ejercen la vocería, son los que hablan, ¿no? El grupo decidió que hacia nosotros, esos van a ser los que van a ejercer el diálogo, ¿sí? Pero al interno después, en la toma de decisiones, quizás no sean los mismos líderes los que ejercen la influencia, no es el que está, el que ejerce el contacto con nosotros, sino que ahí adentro hay otros líderes, que son los líderes que tienen más respeto en la comunidad por ciertos saberes, por ciertas prácticas, etcétera, etcétera, y que no es el que nosotros estamos viendo que está liderando una reunión. Fíjense en los mecanismos que hay en cualquier grupo y sobre todo en los grupos de productores respecto a eso. Muchas veces nosotros vamos a un lugar y ustedes lo van a ver, en cualquier instancia que les toque la vida trabajar, y se van a encontrar una reunión
que han hecho que las personas nos sintamos así. Volvemos al tema, nuestra forma de educación a lo largo de nuestra historia en general nos ha ido llevando a ser individuos más pasivos, más domesticados, a sentarnos, ¿sí?, y escuchar, ¿no?, lo que el otro tiene para decirnos y no tanto involucrarnos. Hasta fíjense una cuestión, no sé si vieron las fotos que yo les comenté. En una charla, fíjense, estaba la clásica, ¿no?, en la foto primera de la clase, donde estaba quien habla y el resto sentado escuchando. ¿Cómo son las clases normalmente en nuestra facultad o en la escuela? Está alguien al frente y el resto todos dándose la espalda. Qué distinto es cuando nos sentamos en círculo, ¿sí? Cuando promovemos estar en círculo, nos estamos viendo todos. Hay una cuestión de posicionamiento del cuerpo, de la mirada, más interactiva. Fíjense hasta cómo en una reunión cambia la situación de alguien que está delante y el resto, como en un anfiteatro, escuchando. La distancia que se pone en esa situación. Hasta fíjense en la cuestión de esto tan simple como es entre las personas desde el lugar físico que ocupa, ¿no? ¿Cuántas veces los más tímidos los más indisciplinados, lo que fuera, habremos elegido los últimos lugares en una clase, ¿no? Se recordarán ustedes también dónde se sientan y el que está al fondo es el que menos quiere interactuar, tratar de estar lo más oculto posible, lo más oculta posible. Fíjense en todo como nosotros en el poner el cuerpo en una situación, ¿no? Todo eso cómo nos condiciona en los roles, en las funciones que vamos a desarrollar en cualquier grupo. ¿Está? Sí, profe. Nada, esto es a modo de reflexión, esta es una pequeña introducción en lo que puede ser el tema del conocimiento de las instancias que vivimos en un grupo. Y bueno, acá justamente cuando hablamos de un grupo, vamos a ver que todo grupo tiene distintas etapas en su constitución, va atravesando distintos momentos. Acá tenemos la etapa de la autocentralización como un primer momento cuando un grupo se constituye. En ese primer momento hay más inseguridad dentro de los miembros del grupo, hay una duda si van a compartir actividades o no, hay dudas respecto a los criterios a compartir en esa etapa de la autocentralización. Muchas veces hay poca disposición, hay desconfianza, obviamente, hay miedo, muchos miedos a formar parte de un grupo. En esa etapa hay una permanente evaluación por parte de los integrantes del grupo si vale la pena o no permanecer en ese grupo, ¿sí? Esas son las características de esta primera etapa cuando recién se empieza a conformar los sociales de una segunda etapa y que tiene que ver, la definen como la de la frustración y conflicto. En esta etapa aún no se estableció en un grupo, porque en todo grupo hay cierta autoridad, no autoridad dada por esta cuestión de la jerarquía definida en un organigrama institucional, sino que esto de los liderazgos que uno de ustedes intervenía, ¿no? Aún todavía en ese grupo no se estableció quiénes son los que van a ejercer el liderazgo de parte de los propios integrantes, ¿no? Y pueden surgir conflictos entre las distintas personas que integran ese grupo para definir quiénes van a ser los que van a liderar un proceso, ¿no? Entonces están ahí en vía de análisis, todavía no han surgido totalmente y claramente los liderazgos. En esa etapa también no se logran todavía coordinar todos los mecanismos de acción que son los más adecuados para el grupo. Tampoco están totalmente definidos los objetivos. Muchas veces van y vienen con distintos objetivos, a veces se pierden los objetivos. Y acá también muchos dejan de formar parte del grupo en esa etapa, ¿no? Es como una etapa ahí de conflicto, ¿no? De movimiento en el grupo.
Luego viene otra etapa, si el grupo sigue, ¿no? Viene una etapa que ya es de consolidación y de mayor armonía. Y ahí ya se va generando ya un ambiente mucho más propicio para el diálogo, aparecen con más claridad los objetivos, aparecen justamente los mecanismos de funcionamiento más aceptados, y acá ya comienzan a aparecer también los liderazgos, ¿sí? Ya es como que se va consolidando el tema de quiénes son los líderes del grupo. Y la última etapa, una vez ya establecida toda esta otra etapa, es la que tiene que ver ya que ya hay una autoafirmación también de los individuos, o sea, los individuos se sienten con una mayor seguridad de querer formar parte de ese grupo y también el sentido de pertenencia del grupo, y hay toda una etapa ya de mucho más desarrollo. Esto es porque, nada, es para tener en cuenta, que ustedes tengan en cuenta los distintos momentos, obviamente, ahí es cuando ya hay una mayor consolidación desde una etapa inicial de mucha confusión. Y entonces, ¿cuándo decimos que una organización o un grupo está maduro? Y ya terminamos con esto. Cuando hay ideas claras sobre los objetivos, ¿sí? O sea, claramente ya lograron tener en claro qué objetivos, hay mayor eficacia y se pierde menos el tiempo, la energía, ¿sí? Se es más eficaz en el cumplimiento de los objetivos. Se prevé y se planea el porvenir, o sea, un grupo ya está planificando el porvenir. Hay buena comunicación entre los miembros. Se enfrenta en un grupo también los procesos emocionales que atraviesa un grupo. Todo grupo humano, porque está constituido de personas, están atravesados por distintas emociones. Entonces, se hace frente a los procesos emocionales, que se contiene a quienes están mal, a quienes están atravesando un momento difícil, se contiene y se discute un conflicto, se analiza un conflicto. Bueno, obviamente la participación en la toma de decisiones, ahí está, la cohesión y la solidaridad aparecen en el grupo, y esto que hablamos, se usa, digamos, el mejor uso del sentido de la palabra, con mucha inteligencia la capacidad de cada uno de los miembros del grupo, ¿sí? O sea, los integrantes de un grupo aparecen con mucha capacidad y planteo. Bueno, acá esto no lo voy a ahondar, lo van a leer en el PowerPoint, son cosas muy simples. Acá también las ventajas y desventajas del trabajo grupal, lo van a ver, no los quiero ahora robarles más tiempo, y vamos a retomar, vamos a cerrar la clase que viene con algunas cuestiones de los métodos grupales y las técnicas para sumergirnos en los métodos masales en la próxima clase, y la unidad de aprendizaje, que es una planificación de una instancia de capacitación grupal, ¿sí? Obviamente esto no entra para el parcial, entra para el segundo parcial, así que tranquilos, tranquilas. Y bueno, quedamos entonces en que ustedes mañana, o sea, a último momento de hoy les vamos a decir exactamente el tiempo del parcial de esta primera instancia, y van a trabajar con Abdo todo lo que es la PBER después del parcial, ¿sí? A las 6 de la tarde van a tener la clase sobre la práctica vivencial, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Hola? Yo, profe. Dale.